Tenemos de nuevo en las instalaciones del diario El Debate al presidente José María Aznar, al que le damos las gracias por su generosidad de tiempo, a propósito precisamente de un libro reciente titulado Orden y Libertad, y que no deja de ser la defensa de los valores que alentaron el concepto de las democracias liberales, que tanto bueno y tan buen progreso le dieron a la sociedad occidental. Pero curiosamente, presidente, en primer lugar, gracias por venir. Encantado de estar aquí. Y en segundo lugar, la preocupación y la inquietud que tenemos es que probablemente la democracia, tal y como la hemos conocido, la democracia liberal, las democracias occidentales, están en un momento de mayor crisis y de mayor cuestionamiento de sus valores y de sus principios. Sí, yo creo que sí. Fundamentalmente, en mi opinión, en todo el mundo, y fundamentalmente, en mi opinión, por tres razones básicas. Primero, las democracias viven el ataque de las autocracias, viven el ataque de las dictaduras. Es un ataque abierto en estos momentos por parte de los países que quieren modificar el sistema internacional y el orden internacional. En segundo lugar, por razón de los adversarios domésticos internos, que son los populismos bien a la izquierda, bien a la derecha. Y en tercer lugar, como causa de la revolución tecnológica que es tan disruptiva que ha irrumpido en nuestras sociedades, trastocando los sistemas de valores culturales, sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. La combinación de esos tres factores hacen que la democracia liberal que hemos conocido hasta ahora pues esté en riesgo, está en peligro. En Europa, presidente, claramente hay un auge del populismo más bien de derecha, porque del populismo de izquierda hubo un caso en Grecia que ha fenecido y no se me ocurre ningún otro en este momento. ¿Eso no es algo que puede favorecer a la izquierda en cuanto hay una división entre derecha, centro-derecha y derecha populista? La polarización favorece los extremos siempre y se basa fundamentalmente en la existencia de extremos. Una cosa es que en ese momento las sociedades miren hacia un populismo de derecha y otra cosa distinta es que exista un desorden en el populismo de izquierda en muchos países europeos, ¿no? o una pluralidad, una fragmentación en el populismo de izquierda. Pero se necesita mutuamente, es decir, si existe un populismo de derecha, tendrá que existir un populismo de izquierda, ¿no? Los dos se retroalimentan, los dos se necesitan y los dos polos viven uno del otro, ¿no? Y por lo tanto en gran medida son cómplices. Lo que hace falta es que la democracia liberal no sea la víctima, y eso es de lo que se trata, y eso es la apelación a lo que yo creo que es la mayoría de las sociedades y la apelación a la ciudadanía, al ciudadano responsable, que es la apelación que yo hago continuamente y que hacía en su momento don Antonio Maura, del cual se han cumplido 100 años de su fallecimiento hace 48 horas. En el fenómeno de los populismos, que a mí también poco me gustan, están calando muchísimo de los jóvenes, y yo creo que es porque cuando eres joven quieres lo más fuerte que encuentres para darle una patada en la espinilla al sistema, dicho así. Entonces, para los partidos mainstream eso es muy difícil contraatacar, lo que se les puede ofrecer, ¿no? Bueno, a los jóvenes también hay que invitarles a la reflexión, y no digo que no lo hagan, sí que lo hacen, ¿no? Pero hay que invitarles a una reflexión del mundo que tienen y de las posibilidades para el mundo del futuro, ¿no? Porque realmente, igual que se decía que un buen conservador, o es demócrata o no es un buen conservador, pues los jóvenes tienen que pensar, y tienen que pensar en las nuevas generaciones, los jóvenes tienen que pensar también en su futuro, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo ser joven cuando la pirámide demográfica es una pirámide que cuando es una pirámide invertida. No es lo mismo. Y por lo tanto los jóvenes tienen que pensar si esta sociedad está construida contra ellos, está pensada para actuar sin ellos, o si en esta sociedad se necesita otro tipo de acuerdos y de pactos que le permita a los jóvenes acceder a tener un futuro razonable, ¿no? Y todo eso pensando en este marco tan cambiante y en este momento tan cambiante que les afecta a ellos determinantemente en el empleo, en la vivienda, en la educación, en todo, ¿no? Entonces, a ellos hay que invitarles también a la reflexión, porque es curioso,
muchas veces que los jóvenes toman decisiones u opciones políticas que van en contra de sus intereses y de su situación objetiva. Y sobre esa reflexión hay que hablar con ellos mucho. En el caso de España, el momento actual se puede considerar el peor momento desde que hay democracia, yo diría casi desde junio del 77. En términos políticos, salvado los incidentes del 81 y del 2017, sin duda es el peor momento. Es el peor momento de España en todos los sentidos. Es el peor momento desde el punto de vista político, es en términos de desorden, es el peor momento en términos de la falta de confianza de los ciudadanos en nuestro sistema institucional, y es nuestro peor momento desde el punto de vista de nuestra presencia internacional, y es nuestro peor momento desde el punto de vista, yo creo, de la sostenibilidad de unas cuentas que van trampeando el día a día, pero que cuando se intentan mirar sobre una mirada sostenible, posible, pues es muy difícil de cuadrar y habrá que actuar muy seriamente sobre ellas, ¿no? Entonces, sin duda, es el peor momento. Entonces ya no vivimos momentos que definan lo políticamente correcto, sino que este momento se puede definir como políticamente abyecto. Presidente, hace 9 años, cuando nosotros estábamos todavía en ABC, se celebraron los 15 años de Vocento con un coloquio en el que participó usted, participó Felipe González y participó José Luis Rodríguez Zapatero. Y antes de que terminara el acto, que lo moderaba Viallito, si no recuerdo mal, sí. Antes de que terminara el acto, Zapatero se fue, porque tenía mucha prisa. Y usted desde el estrado le dijo, ¿vas a Venezuela? Y respondió, sí, sí. Bueno, pues ahora... ¿Usted ya sabía lo que hacía Zapatero en Venezuela? No, yo no sé, sabía que viajaba mucho por Venezuela, ¿no? Lo que hará por Venezuela, lo que ha hecho por Venezuela lo sabrá él. Sí, yo sé políticamente que el gobierno de España, de ahora, el gobierno de España de la época de Zapatero y el propio Zapatero, pues han sido sólidos defensores de Maduro y de la dictadura venezolana, ¿no? Y eso pues me ha parecido siempre un gravísimo error, ¿no? Otras cosas están en manos de la justicia, en manos de las investigaciones, y yo no voy a entrar. Pero yo sí puedo criticar y critico la complicidad de la izquierda española y fundamentalmente del Partido Socialista y de Sánchez o de Zapatero con una dictadura, con una narcodictadura como es la dictadura venezolana. Aquí hay una situación en que una parte de la sociedad pensamos, un poco como usted, que la democracia está amenazada y los consensos de la transición, pero otra está en todo lo contrario. En esa línea esta mañana asistí yo con una cierta perplejidad, incluso para el medio que era, cómo se estaban mofando en el programa de Inchaurrondo a la mañana de su frase de el que pueda hacer algo en esta situación que la haga. Venía a insinuar que era como una frase golpista. Yo creo que uno de los problemas en España que tenemos ahora mismo es todo ese cañón televisivo que fue hasta cierto punto, para mi gusto, una falta de previsión de la derecha, porque al final del día el español ahí lo que ve es que su frase, que es de lo más razonable, es ridícula, y eso se proyecta todo el día así. Eso es un problema tremendo, me parece a mí. Sí, pero yo creo que el problema fundamental que tenemos es como esta banda que ha llegado al gobierno, pues es una banda que en gran medida controla las instituciones y controla los organismos, controla la televisión española, controla sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de pudor, controla el CIS, ha introducido incluso en el Banco de España, controla el Instituto Nacional de Estadística, obviamente controla los mecanismos de la SEPI muy rentables para algunas personas, está tomando posiciones en empresas, es decir, ha controlado la Fiscalía, con un fiscal general del Estado procesado y condenado, ha intentado desmantelar la justicia, es decir... El Constitucional también. Control constitucional, es decir, es una toma de control de las instituciones, que es lo que hacen los autócratas, ¿no? Y que hacen los populismos, ¿no? Y yo digo, aquí vivimos una experiencia de un populismo radical de izquierda que no habíamos vivido, y la esencia fundamental del populismo radical de izquierdas es que no hay límite. El populismo no tiene reglas. Formalmente intenta aparentar que respeta las reglas, pero no hay reglas para el populismo. Y da igual una institución que otra, da igual, no hay reglas, ¿no? Y lo que estamos viviendo es eso, una sociedad sin reglas,
Y una sociedad sin reglas es muy grave, pues es una sociedad desordenada que su evolución natural es el desorden iliberal, no el orden liberal, sino el desorden iliberal, que es en lo que estamos. ¿Cómo se puede revertir la situación? Porque evidentemente apelamos siempre al voto de los ciudadanos, pero es curioso también cómo una parte de la sociedad se va acostumbrando. Hay como un efecto narcotizante en la opinión pública española y tampoco ves un gran revuelo, porque claro, el entorno que nos rodea a muchos, pues coincidimos todos, ¿no? Vamos a ver si en lo que, Benito, vamos a ver si en lo que Antonio Maura no tuvo éxito, nosotros lo podemos tener. Porque Antonio Maura lo que le preocupaba, y una de las cosas que más le preocupaba en esa sociedad es la inhibición de los españoles. Lo que le preocupaba era la tendencia al absentismo de los españoles, y por lo tanto consideraba la regeneración de España sobre bases morales. Y eso es muy importante. Entonces, por eso él pedía también el descuaje, le llamaba de esa manera el descuaje del caciquismo. Entonces, aquella inhibición de los españoles no se saldó por el buen camino. Hubo la dictadura de Primo de Rivera, hubo la Segunda República, luego la Guerra Civil. Lo que se trata de invitar ahora es, como él hacía, pero a la ciudadanía responsable. Es el ciudadano el que tiene que decidir. El futuro de España está en manos de los españoles. Por lo tanto, a los ciudadanos hay que hacerles apelación a su responsabilidad. No a que decidan lo que tú quieras. Yo lo que digo es un ciudadano puede decir, a mí no me interesa el futuro de esto. Bueno, pues a usted no le interesa, yo eso lo respeto. Pero un ciudadano que dice que le interesa, no tiene derecho a inhibirse. Ese derecho no existe. Entonces, ese derecho hay que ejercerlo y la participación de los ciudadanos es vital. Son ellos los que lo tienen que decidir. Por tanto, los que tenemos una responsabilidad, hemos tenido y seguimos teniendo una responsabilidad, y sentimos la necesidad de hacer esa apelación a la ciudadanía, tenemos que ser los primeros en dar ejemplo, ¿no? Y luego, solamente la creación de una gran mayoría nacional puede resolver la situación. Y espero que tengamos éxito en esta ocasión. Pero, siguiendo, llegado el caso de que en las próximas elecciones, sean el 26 o en el 27, se consiga una gran mayoría de centro-derecha... Con que sea suficiente, mayoría suficiente, amplia, holgada, que permita gobernar, que impida una situación de ingobernabilidad de España. Pero, ¿cómo ve usted el desmontaje de todo lo que ha hecho este gobierno hasta ahora? No, a mí el desmontaje no me preocupa, porque las buenas prácticas políticas existen. Y por lo tanto, las malas políticas se combaten con buenas políticas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que intentar, y yo estoy seguro que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, cuando tenga la oportunidad, no tendrá la tentación de hacer lo mismo por este hecho de estar en el gobierno, sino de hacer exactamente lo contrario, es decir, practicar las buenas prácticas políticas, que es lo fundamental, ¿no? Yo ahí sigo mucho la doctrina de Tocqueville, ¿no? Tocqueville decía que las buenas prácticas políticas son tan importantes como la ley, porque si no hay buenas prácticas políticas la gente desconfía, y desconfía hasta de la ley. No tendría por qué motivo confiar en la ley, ¿no? Por lo tanto, las buenas prácticas políticas, las buenas decisiones políticas han existido en España, las hemos conocido. ¿Por qué no van a volver a existir? Es decir, lo que se tiene que derogar se derogará, obviamente, empezando, yo espero que por la Ley de Memoria Democrática, que es un disparate, pero hay muchas otras cosas que son buenas prácticas políticas, y eso para recuperar la confianza de las instituciones, ¿no? Y el no sectarismo, las políticas de no exclusión, las políticas de no eliminación del adversario, esas políticas van a devolver, yo creo, mucha confianza en las instituciones, y luego que las instituciones funcionen y que la ley funcione, ¿no? Eso lo sabemos cómo se hace, ¿no? Y lo que hay es que tener la oportunidad de hacerlo. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es la fortaleza de una mayoría, porque sería una situación muy mala para España que se produjese una opción de cambio, pero que el resultante fuese un gobierno débil. España necesita un gobierno fuerte, justamente para abarcar y hacer, entre otras, muchas de las cosas que usted dice. Pero cuando vemos cómo se han ido ocupando todas las instituciones y organismos,
a uno le da la sensación de que hacen esto pensando que es que ellos no van a salir del poder. Porque claro, si tú puedes politizar como ha politizado este gobierno, un organismo público como Radio y Televisión Española, hombre, a cualquiera se le puede ocurrir, pues si tú puedes hacer esto, yo puedo hacer lo mismo cuando venga después. Habrá que hacer buenas prácticas, estoy de acuerdo. Pero da la sensación, a mí me da la sensación, de que ellos actúan como si no hubiera mañana. Ellos van a continuar y que un partido en el que en votaciones importantes se han hecho trampas, pues no sabemos. Yo creo que puede ser simplemente la idea de prepararse para resistir, pero yo creo para continuar la misma banda resistiendo y por tanto el control de determinados organismos, de determinadas instituciones les puede pensar que tiene una resistencia, van a tener una resistencia más fácil. Eso es perfectamente posible, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que eso no se va a producir, porque yo creo que una vez producido el hecho del cambio, los movimientos que va a haber en el sector de la izquierda española van a ser extremadamente relevantes, ¿no? Y por lo tanto, si eso es así, ese Partido Socialista estará condenado a la desaparición, como ha ocurrido en otros países. Y por lo tanto se producirá la fragmentación del populismo de izquierda todavía mayor, ¿no? Yo creo que eso cambiará completamente, pero bueno, es una opción. La opción de la responsabilidad del gobierno será hacer las buenas prácticas y que por lo tanto aquello que ha sido partidistamente tomado hay que decir que debe ser vuelto, digamos, a la realidad del respeto institucional y de las buenas prácticas. Usted aludía antes al día después de gobernar. Yo, como usted es un estadista experimentado y a mi gusto de éxito, a ver cómo resuelve esto. Aquí va a haber una mayoría del PSOE, una victoria de 130 a 135, del PP, perdón, y va a haber un Vox con 50. Yo creo que lo que va a pasar es que Vox deja que se investa al señor Feijóo con un cierto desdén y a partir de ahí le empiezan a tocar la zanfoña duramente en lo que queda legislatura. No veo otra salida, toda vez que Vox está vendiendo la conclusión de que el PP y el PSOE son lo mismo, ya no voy a apoyar al PP en la vida. Entonces veo que vamos a un gobierno débil de cabeza. No le veo mucho. Yo estoy, Vox venderá lo que quiera, de que el PP y el PSOE es lo mismo. Pero yo lo que estoy diciendo es que Vox y el PSOE es lo mismo. Que el populismo de derecha y el populismo de izquierda es lo mismo. Y que por lo tanto la única alternativa posible, y cuanto más fuerte y más amplia posible, es la del PP, que además es la única alternativa constitucional que existe en España. Entonces, vamos a analizar por partes, señor Benítez. Primero, yo creo que las próximas elecciones van a ser determinantes, porque van a ser elecciones constituyentes, se diga o no. Es decir, si ganase la coalición de izquierda otra vez, radical, el sistema constitucional y con todo, se ha terminado. Y eso significa, afecta a la continuidad histórica de España, afecta a la Constitución, afecta a las instituciones, y afecta a la corona, afecta a todo. Entonces, primera cuestión de la cual los españoles tienen que ser conscientes, que las próximas elecciones no van a ser cualquiera, van a ser unas elecciones que van a tener ese carácter. Segunda consideración, para gobernar, para afrontar eso, solamente hay una fuerza política en torno al cual se puede constituir esa mayoría, que es el Partido Popular, que es la única fuerza constitucional que queda. Vox, el populismo de derecha en España se llama Vox, trabaja exactamente para que el PP no tenga esa mayoría, porque lo que quiere Vox es sustituir al PP. A Vox no le interesa la gobernabilidad de España y no le interesa el gobierno de España, le interesa la debilidad del PP y la sustitución por Vox del PP. Y por eso, evidentemente, si se produce una situación como la que usted ha descrito, Vox dejará que el PP se pudra en el gobierno para intentar forjar unas nuevas elecciones y en esas nuevas elecciones intentar un sorpaso. Esa es la política de Vox. Y por eso al PSOE le interesa tanto, a la izquierda extremista, al populismo de izquierda le interesa tanto Vox y a Vox le interesa tanto el populismo de izquierda, porque es lo mismo a los efectos que estamos hablando. Pero ¿qué interesa a la mayoría de los españoles? Necesitamos un país con un gobierno fuerte, que tome decisiones y que supere esta situación y sobre todo que evite no solamente el riesgo de caer en los males mayores de un proceso constituyente con el resultado de vaya a saber usted qué, pero que encamine de nuevo el país, encauce de nuevo el país, ¿no?
en los términos del respeto constitucional, de la lealtad constitucional, del respeto a las instituciones, o sea, que regenere el país políticamente. Y para eso se necesita una mayoría. Entonces, esto no es tanto en este momento de una visión partidaria de decir, bueno, usted es que el PP me cae más o menos simpático, este me cae más o menos bien o me cae más o menos mal, o me gusta mucho más este que aquello. No, no. Aquí se trata de, teniendo en cuenta esa circunstancia personal, decir, oiga, mire usted, yo voy a apostar por la fuerza que puede hacer eso y que puede evitar el mal mayor y que puede conseguir un bien mejor. Y eso solamente lo puede hacer el PP. Y es esa apelación a la mayoría, a la gente que quiere esa continuidad, que quiere el respeto a la Constitución, que quiere el respeto a las instituciones, que quiere salir de esta situación insoportable de corrupción que vivimos y de falta de normas, y que quiere y que necesita esa mayoría. Y por lo tanto, ese resultado que usted dice sería muy negativo para España. Entonces, lo que yo digo, que cuidado, pasar de esta situación insoportable a una situación de cambio, pero ingobernable, sería para España, históricamente sería un desastre, sería pésimo para España. Entonces eso lo tenemos que evitar ese mal y tenemos que conseguir el bien, además de enderezar el país, ¿no? La política, como decía Raimon Aron, decía, la política no consiste muchas veces, en los políticos liberales, consiste justamente en evitar que el mal mayor se produzca. Pero muchas veces es lo que tienes que concentrarte, pero también tienes que pensar en conseguir un bien mejor, ¿no? Un bien superior, una situación mejor, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros entre manos que hacer, ¿no? Las dos cosas. Señor Aznar, le voy a plantear, y como estamos asistiendo a una situación que se dan a su vez situaciones impensables, que nunca creíamos que se iban a dar, por ejemplo, gobernar sin presupuesto 3 años seguidos, es más, sin haber aprobado en toda la legislatura un presupuesto, algo que era inconcebible. También para muchos españoles que nos hemos educado en la democracia desde el 77 para aquí, era impensable que se pudiese manipular las elecciones. Ayer tuvimos la oportunidad de la comida de Navidad con todos los columnistas del diario El Debate y gente, en fin, muy serena, muy sesuda, muy ponderada. Hubo una unanimidad del temor cierto a que se pueda manipular el resultado de las elecciones. ¿Usted tiene alguna opinión sobre esto, algún temor? Yo creo que... y sobre todo, ¿qué se podría hacer para evitarlo? Yo creo que quien manipula un proceso electoral partidario ya ha manipulado, ¿no? Y por lo tanto puede tener la tentación de manipular cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, ese temor siempre hay que tenerlo. Segundo, yo creo que hay mecanismos de control suficientemente serios como para evitar que eso se produzca. Hay otros que se podía actuar, que se podían revisar algunas normas de funcionamiento que hay que cuidar muy especialmente, como es el caso del voto por correo, ¿no? Pero yo creo sinceramente que España tiene los mecanismos suficientes para evitar que ese tipo de situaciones se produzcan, ¿no? Y desde luego, en todo caso, los dirigentes políticos, los partidos políticos que tienen esa responsabilidad, tienen que extremar su diligencia y extremar su vigilancia para evitar cualquier tipo de circunstancias de este tipo. Han mencionado de pasada, Bieito, la anormalidad radical de la falta de presupuestos. ¿No es un poco frustrante que teniendo la Unión Europea tanta capacidad de supervisión y control de nuestras economías, no haya tenido nada que decir sobre esto y además sigan llegando los fondos Next Generation aparentemente sin control? No lo sé, si al final hay unos 60.000 millones que no han llegado, probablemente porque sí han controlado algo. Pero esto de que esté entrando dinero por un lado y no haya presupuestos por otro, quien manda ese dinero y quien tiene cierta autoridad debería tal vez decir algo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en Europa, desde el punto de vista económico, desde hace años estamos viviendo en un mundo sin reglas, ¿no? Y también estamos económicamente.
Los antiguos pactos de estabilidad y crecimiento ya prácticamente no existen, los límites de déficit se cumplen de aquella manera, como los límites de endeudamiento. No se sabe muy bien las nuevas inversiones de seguridad y defensa dónde se van a establecer. Es decir, no existen unos límites concretos desde el punto de vista europeo que intenten evitar esa situación, ¿no? En todo caso, yo siempre digo, la Unión Europea, que es un invento que hay que preservar y que, por cierto, supongo que luego dedicaremos un minuto a la estrategia de inteligencia norteamericana que cuestiona la existencia de la Unión Europea, ¿no? Pero la Unión Europea, que es un gran invento histórico, yo siempre digo, limita el número de cosas raras, limita el número de tonterías que un país puede hacer, pero no las impide. Es muy bueno que las limite, ¿no? Pero no las impide. Yo que siempre digo, si España decide suicidarse, pues la Unión Europea no lo va a impedir. Por lo tanto, no nos empeñemos en otra cosa, ¿no? Ahora, te puede aconsejar. No es decir, ahora, lo que es anormal es tener un gobierno que me dice que si lleva es que no tiene mayoría. Primero, no tiene mayoría en el Parlamento. Segundo, la mayoría, cuando la ha tenido, es una mayoría anticonstitucional, antinacional, antiliberal, que vive al margen de las normas y vive al margen del Parlamento. Claro, no nos podíamos imaginar esto hace mucho tiempo. Es decir, un gobierno no solamente que no tiene tres años sin presupuestos, sino que alardea de que gobierna sin el Parlamento. Y dice, y me voy a seguir quedando sin mayoría y sin el Parlamento. Porque aquí ya no es una cuestión política, aquí la cuestión personal que afecta al presidente, a Sánchez, es la cuestión que determina todo lo demás. Y por lo tanto, a partir de ahí no existe ninguna regla, nada más que la conveniencia personal de Sánchez respecto de su presente y de su futuro. Le quería plantear un asunto que es muy importante en este periódico. Vendiendo nosotros también nuestro libro un poco, este periódico ha tenido el despegue más rápido de un medio digital en España. Yo creo que esto es lisa y llanamente porque cogió tres banderas que están abandonadas, que era vender la bondad de la historia de España, del régimen constitucional y el humanismo cristiano, pero venderlo activamente y con orgullo. En ese sentido, a nosotros nos preocupa muchísimo que aquí se ha desarrollado un programa de ingeniería social manifiesto. Somos de los 7 únicos países del mundo con una ley de eutanasia que provoca una degradación de las personas mayores tremendas, unas leyes del aborto terribles, cambias el sexo en un registro, todo esto aquí nos preocupa mucho. Incluso a muchos votantes, electores nuestros, votantes hipotéticos del PP, creo que no les agrada tampoco un líder de su partido hablando de las Illes Balears y la Comunitat Valenciana, que eso les rechina un poco, eso es otro tema. Pero en este contexto hay mucha gente, electores nuestros, que dicen que ve al PP muy parado en estas materias, que no le ve dispuesto a meterse en esto, que está como una actitud de no, eso es la vida privada de las personas, yo ahí no voy, entonces nos vamos a quedar, si gana Feijóo, con toda la pomada de la ingeniería social del sanchismo. No, vamos a ver, yo no puedo hablar en nombre del PP, sino hablo en nombre propio, no. Pero yo creo que la regeneración moral de una sociedad, y España necesita esa regeneración moral de esa sociedad, todas las sociedades democráticas necesitan regeneración moral, que tiene mucho que ver con lo que usted dice, pero que también tiene mucho que ver con las consecuencias de la revolución tecnológica y de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que todo eso se va a poner otra vez encima de la mesa y se va a poner en cuestión, ¿no? Porque el mundo de hoy, y yo creo que las sociedades de hoy, o recuperan un sentido humanístico serio y un sentido profundo de la dignidad humana, o el mundo de hoy, o las sociedades de hoy, no solamente corren riesgos de equivocarse, sino de desaparecer. Y entonces eso es un riesgo máximo, ¿no? Por lo tanto, todo ese tipo de cuestiones es un tipo de cuestiones que hay que poner encima de la mesa y que hay que ponerlo con respeto, evidentemente, totalmente a las libertades individuales, ¿no? Y con respeto a las creencias de cada uno. Pero sin duda yo creo que los valores humanísticos son valores que tienen que recuperarse de una manera fundamental en la sociedad, ¿no? Y pongo un caso con independencia y sin de creencias individuales, ¿no? Yo recuerdo muy bien que a mí el Papa Juan Pablo II, con el cual yo tenía una muy buena relación, pues el Papa Juan Pablo II una vez me pidió que por favor hiciera una defensa de en la Constitución Europea que se está discutiendo entonces del cristianismo como una de las bases
de la existencia europea, ¿no? Y yo la hice en el Consejo Europeo. Tuvimos 5 votos, 6 votos conseguí en el Consejo Europeo. Claro, bueno, por distintas razones, 5 o 6 votos, ¿no? Pero claro, la cuestión es decir, Europa tiene raíces griegas, sí, y romanas, sí, y del Renacimiento, sí, y de la Ilustración, sí. ¿Y puede usted explicarle a Europa sin el cristianismo? No. No le estoy preguntando si es usted creyente o no. Le digo, históricamente no se puede explicar Europa sin el cristianismo. Por tanto, y eso supone el reconocimiento de unos valores. Y eso significa dar un sentido a la sociedad. Bueno, eso se puede complementar con muchas otras cosas, con independencia de lo que uno piensa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en el mundo de hoy, y eso se dio, solamente la recuperación de serios valores humanísticos puede ayudar a la humanidad a afrontar los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Especialmente el desafío de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pensada para sustituir al ser humano. Y por lo tanto, o el ser humano le influye sus valores, y el más importante es el de la dignidad humana, o corre el riesgo de ser un instrumento en manos de robots. Pero, sí. A eso dedico un capítulo del libro. Es que quería ahora hablando del libro que no habíamos hablado todavía, ¿no? Sí. Habíamos hablado del debate, yo, dentro de la geoestrategia a la que se dedica el libro, el pasado 12 de febrero, el nuevo espíritu del 12 de febrero, se produjo una ruptura con las formas internacionales existentes hasta entonces, que es que para resolver la guerra de Ucrania, el presidente Trump llamó al presidente Putin y estuvieron varias horas al teléfono. Por primera vez Estados Unidos no contaba para una cosa así con sus aliados europeos. Y desde entonces es evidente que el presidente de los Estados Unidos cree que él tiene que seguir su propia línea y que los europeos se arreglen como puedan. Eso ha traído además el exigir un compromiso de incremento en los gastos de defensa que los europeos hasta ahora habíamos colocado a Estados Unidos. ¿Es previsible un futuro en el que Estados Unidos pueda tener una relación más estrecha con Rusia o con China que con los aliados occidentales, los que hasta ahora han sido los aliados occidentales? Esta administración americana es de todo menos predecible, ¿no? Por lo tanto, no es deseable, desde luego, y yo no lo considero en absoluto deseable, ¿no? Sino más bien lo considero profundamente indeseable. Ahora, permíteme, Ramón, dos preguntas abiertas, ¿no? Una, ¿por qué la Unión Soviética tenía tanto interés en romper la alianza entre Europa y los Estados Unidos? ¿O por qué hoy Rusia o China tienen tanto interés en romper las alianzas norteamericanas? Porque el sistema de alianzas norteamericano no lo tiene ni Rusia ni China. Y tampoco lo tenía la Unión Soviética. Y el sistema de las alianzas norteamericanas ha sido unas alianzas extraordinariamente útiles para los Estados Unidos, cosa que los actuales dirigentes norteamericanos no están de acuerdo. Pero por eso, si no fuesen tan importantes, ¿por qué tienen tanto interés los chinos y los rusos en romper y en quebrar esas alianzas? Las alianzas con los Estados Unidos, las alianzas en Europa, las alianzas en Oriente Medio, las alianzas en Asia, en el Pacífico, son alianzas políticas, son alianzas culturales, son alianzas económicas, son alianzas sociales y son alianzas de seguridad. Son mucho más que una alianza militar. China puede dar un préstamo, China puede hacer que un país se endeude con ellos. Pero eso no es una alianza, es otra cosa. Los rusos pueden tener un estado vasallo como es Bielorrusia, o pueden estarse convirtiendo en un apéndice, un socio junior de China, como de hecho lo son, pero no tienen un sistema de alianzas. El sistema de alianzas de los Estados Unidos es riquísimo, es un valor inmenso. Lo que no podíamos esperar es que fueran los propios dirigentes norteamericanos, algunos, tan disruptivos que pusieran en riesgo su propio sistema de alianzas. No tiene ningún sentido eso.
Y eso, evidentemente, ¿cabe imaginar eso? Pues no es deseable, no es deseable, pero podría ocurrir. Porque si al final se va a un mundo de zonas de influencia y de reparto de zonas de influencia, pues oiga, mire usted, el acuerdo es tú te quedas con esto y yo me quedo con esta parte. Y por lo tanto los que están en medio no tienen nada que hacer. Por eso es tan importante convencer que el sistema de alianzas es absolutamente fundamental, ¿no? Pero pues, fundamental para la estabilidad del mundo, porque lo otro sería el mundo de la competencia entre poderes sin límite. No, es absurdo. El mundo occidental no tiene por qué renunciar a su sistema de valores, no tiene por qué renunciar a sus principios políticos, a sus principios económicos, tiene que hacerlos vigentes. Y bueno, ese es el sistema de alianzas que hemos forjado y que fundamentalmente yo creo que ha sido extraordinariamente útil para el mundo y también extraordinariamente útil para los Estados Unidos. Si no lo hubiese sido muy difícil que los Estados Unidos hubiesen sido el poder hegemónico que han sido en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la realidad. En su libro Orden y Libertad hace la defensa de los valores liberales, pero hay un factor nuevo en este momento, no tan nuevo, que es el fenómeno de la inmigración, que más allá de que el mundo entero siempre ha habido movimientos migratorios, en Europa, en especial, el fenómeno migratorio lo que trae y lo que está trayendo es millones de personas que vienen, que proceden del ámbito del norte de África, el ámbito islámico, que tienen una concepción de la sociedad que tiene muy poco que ver con la idea liberal. Y es un peligro que, curiosamente, antes usted hablaba de cómo es el comportamiento de Europa, o cómo, de hecho, tan solo 5 miembros del Consejo de Europa votaban a favor del reconocimiento del cristianismo, como, dejando la huella de la conformación de lo que hoy es Europa. Tenemos un serio problema, y esto no tiene nada que ver con la xenofobia, es un dato objetivo. Son millones, en este momento hay 50 millones de personas que profesan la religión islámica en Europa, en el corazón de Europa. A ver, primero, tenemos un problema demográfico muy grande en el mundo occidental. Sí. En el mundo occidental, ese problema demográfico no los elimina la inmigración. La inmigración es paliativa, no es sustitutiva. Por lo tanto, tenemos que plantearnos seriamente el tema demográfico. Y eso es un debate sobre cuestiones no solamente económicas, sino cuestiones morales y de valores fundamental. Segundo, tenemos que ver también cómo va a ser la evolución demográfica hasta el año 2050. Muy bien, y sabemos. ¿Cuáles son los países más poblados? Los países más poblados van a ser la India, va a ser China, va a ser Indonesia, va a ser Etiopía, va a ser el Congo, va a ser Nigeria, todos esos países africanos. Es posible que haya un país americano, Brasil o los Estados Unidos, es posible que haya uno entre los 10 primeros. Bueno, tenemos que ver un continente africano que son 2.400 millones de personas en el año 2050. Bueno, a partir de ahí tenemos que pensar qué vamos a ver o qué podemos hacer con eso. Y luego está el tema de la inmigración, dentro de eso tenemos que el tema de la inmigración y lo que dice de la inmigración con sus raíces culturales. Usted es gallego. ¿Cuántos gallegos se marcharon de Galicia a México? O a Argentina, o a Chile. ¿Y cuántos problemas han tenido de integración en México, en Argentina, en Chile? Bien, por los que vienen ahora de Argentina, de México, de Chile, ¿cuántos problemas de integración tienen? No, la raíz cultural es fundamental. Entonces yo digo, lo primero que hay que hacer es, uno, control de fronteras absoluto, el máximo que se pueda. Segundo, inmigración legal es imprescindible. Combatir la inmigración ilegal, absolutamente necesario e inevitable. Intentar atraer inmigración de la misma raíz cultural, de la misma raíz histórica, fácilmente integrable, absolutamente necesario. Y eso es un factor que tiene España que no tienen otras sociedades. Y eso socialmente es un factor muy importante de cohesión del país. ¿Por qué? Porque Francia es un país socialmente roto, en mi opinión, con todos los respetos, por ese tema. Pero España no. Y España no está socialmente roto porque nuestra inmigración
hispanoamericana es la que lo impide. ¿Quiere decir otro que nos tengamos que negar a todo tipo de inmigración? No, sino simplemente reconocer que la inmigración de la misma raíz cultural es mucho más fácil de integrar. Y segundo, que hay algún tipo de inmigración que por razón de su origen es que no se quiere integrar. Y eso es complicado. No quererse integrar es complicado. No quiere decir que no pueda convivir, que puede convivir, pero que no se quiere integrar, que es distinto. Entonces, al final tenemos que tener en cuenta que eso, si se multiplica, pues se convierte en un riesgo, porque una cosa es lo que Sartori llamaba la sociedad plural, que la ley es la misma para todo el mundo, y otra cosa es la sociedad multicultural, que la ley es diferente en función del origen. No, las sociedades libres y ordenadas son las primeras, no son las segundas. Y eso es, en mi opinión, el tema de la inmigración, que es distinto de la fórmula populista, de un lado que dice, todo el que quiera, que entre, o de otro lado, que dice que todo el mundo se vaya. No, mire usted, no. A las cosas hay que explicarlas razonablemente con sentido, ¿no? Como estamos acabando, yo quería acabar con una nota de optimismo. Estamos aquí un poco en aquello de Bismarck, del tópico de que esto es España, el pueblo irrompible, ¿no? Tenemos un gobierno 7 años que... Hasta ahora ha sido así. Sí, y entonces le preguntaría, ¿cuál es la fórmula de la Coca-Cola de los españoles? ¿Cómo nos va bien a pesar de todo esto? ¿Qué plus tenemos nosotros? Yo le he pensado muchas veces, ¿qué tenemos nosotros que más o menos... Muchas veces piensas que te ha ido tan mal cuando no es verdad. Si vamos a ver, vamos a coger la historia, por ejemplo, de Europa desde la Revolución Francesa. Se podría decir, pues ha ido bien, pero mire usted la historia de Francia, después de Napoleón. Un rey, otro rey, un directorio, una república, otro rey, otro consulado, otra república. Bueno, mire usted, un golpe de Estado, una revolución. Eso son cosas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra con Prusia, ¿qué era Italia durante el siglo XIX? ¿O hasta cuándo no consiguió por Bismarck la unidad Alemania, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una historia tan complicada como lo han tenido los demás. Lo que pasa que en el siglo XX fue un momento en el que a España no le ha ido bien razonablemente hasta el año 1976-77, en el que comienza la transición democrática, ¿no? Y entonces a mí eso me parece que es el error fundamental. El error fundamental es tener una visión negativa de la historia de España que te hace creerte que eres una cosa rara en la historia del mundo. No eres una cosa rara. Todas las naciones han tenido sus momentos buenos y sus momentos menos buenos, ¿no? Lo que hace falta es aprovechar los momentos históricos positivos, como es el que nació en la transición, y no dejar no desperdiciarlos, ¿no? Entonces eso, yo ahora siempre digo, no es una cuestión de optimismo, de pesimismo, es una cuestión de lucidez. Y la lucidez intelectual, la lucidez en la interpretación de las cosas es lo que existe, ¿no? Ser optimista o ser pesimista es absolutamente irrelevante. Lo que hace falta es tener el análisis correcto, y eso se le llama la lucidez. Y entonces, históricamente, necesitamos la lucidez de analizar bien este momento histórico para no equivocarnos, ¿no? Y los españoles tenemos muchas virtudes, pero tienen que ser llamados a ellas. También tenemos nuestros defectos, ¿no? Y estamos viviendo uno de nuestros defectos, que es, necesitamos ser más perseverantes. Nos cansamos demasiado de las cosas. Conseguimos muchas veces éxitos rápidos y creemos que ya está todo hecho. No está todo hecho. Nosotros los españoles, sinceramente, si tuviésemos 250 años de historia democrática, no tenemos derecho a cansarnos. No tenemos derecho a cansarnos, pero es que no teniendo solamente 50 años de historia democrática, no tenemos derecho a cansarnos. Entonces, como no tenemos derecho a cansarnos, pues no nos cansemos, intentamos ejercitar la perseverancia y sobre todo acompañándolos con muchas virtudes que tienen los españoles y que históricamente lo han demostrado, ¿no? Voy a decirles un dato que no sé si me permiten para terminar, ¿no? Pero de las cosas que a veces no somos conscientes. En el Congreso americano solamente han hablado 2 españoles, el rey Juan Carlos y un servidor, solamente, en 250 años, que será el año próximo.
En el discurso del rey Juan Carlos, que es muy bueno, el mío también, pero el de él es muy bueno, recuerda que en el año 1776, cuando las 13 colonias se independizan, España funda San Francisco. 1776. A poco tiempo después España se metió en unos grandes líos y luego la invasión napoleónica nos costó todo lo que nos costó, ¿no? Pero quiero decir, lo cuento como punto de referencia de un año en el cual se va a celebrar una conmemoración que se va a celebrar los 250 años de la independencia norteamericana, en la que más de la mitad del actual territorio norteamericano era de la Corona de España. Y que en el mismo año que se independizan las colonias, España funda una ciudad como San Francisco. Bueno, el tener en cuenta todo ese caudal histórico es tan importante para tener bien asentados los pies en la tierra y para poder mirar al futuro con la tranquilidad de decir, merece la pena hacer las cosas bien, merece la pena seguir apostando por el futuro de este país. A mí no me gustaría terminar este encuentro y esta conversación, además un poco a la sombra de su libro, en el sentido de la defensa de los valores liberales y de la democracia liberal, sin referirnos un momento a Venezuela. Venezuela como foco de algunas de las contaminaciones que hoy padece España, tanto en lo ideológico como en la práctica de gobierno, y Venezuela como algo cercano a todos nosotros, pero al fin y al cabo hacía usted referencia a los gallegos que emigraron a México. Los gallegos y españoles en general. Exacto. ¿Cómo ve y también el papel que está jugando Estados Unidos, que ha decidido que Europa, hablaba antes de las alianzas, veis que Estados Unidos ha enfocado en la política del señor Trump a resolver determinados conflictos de una manera un tanto singular, como es la que está intentando resolver el de Venezuela, que da un poco la impresión que es como aquello que contaba Gila, de cómo él detuvo a Jack el Destripador, ¿no? Amagando pero nunca golpeando. ¿Cómo ve la situación exactamente de Venezuela y la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre A mí ese me país? gustaría saber, y tengo que decir que no lo sé, me gustaría saber si Estados Unidos recupera la doctrina Monroe en su plenitud. Me gustaría saberlo. No estoy seguro. Claro, la doctrina Monroe estaba pensada en el siglo XIX, América para los americanos, dirigida por los Estados Unidos y los europeos fuera. Ahora, recuperar la doctrina Monroe tiene un sentido, y es América para los americanos, dirigida por los Estados Unidos, pero Rusia y China fuera. Yo no sé si están en eso, si esa estrategia existe o no existe, y si Venezuela forma parte de esa estrategia. No lo sé. Y me gustaría saberlo, pero no lo sé. Entonces, es lo mismo que me dices, ¿existe una estrategia global de la guerra contra las drogas o existe un impulso para tomar determinadas acciones? No lo sé. Los Estados Unidos siguen comprometidos con una idea, con una defensa de un orden democrático, de unos principios democráticos, la defensa de las libertades, la democracia y los derechos humanos en el mundo. No lo sé tampoco. Ahora, si me dice, el 25% de la flota desplegada delante de Venezuela, el 25% de la flota de los Estados Unidos desplegada delante de Venezuela, ¿puede volverse a casa con las manos vacías? Vamos. Entonces, ¿qué riesgo es el riesgo que tienen que medir los Estados Unidos? Es el riesgo de la intervención y el riesgo de la no intervención. Estratégicamente, ya llegado a este momento, estratégicamente para los Estados Unidos, el riesgo de la no intervención es mayor que el riesgo de la intervención, en mi opinión, porque la credibilidad de los Estados Unidos sería arrasada. Dicho eso, y eso para el mundo en su conjunto es mal, dicho eso, en Venezuela tiene un gobierno legítimo, tiene un presidente, que es Edmundo González, al que le robaron y se robaron las elecciones. Restablecer a un gobierno legítimo y sustituir un narcoestado, a mí me parece un objetivo absolutamente legítimo y absolutamente, vamos, digno de ser apoyado. Y digno de ser apoyado fundamentalmente a los venezolanos. Ojalá las cosas se hagan y se puedan hacer bien, pero Venezuela tiene que reconocer el gobierno legítimo que ganó las elecciones. Lo demás es ser cómplice de una narcodictadura que en sus enormes atrocidades y en sus enormes faltas, pues ha tenido hasta la complicidad
de gobernantes españoles, ¿no? Ese era el último dato que le quería preguntar. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer estar aquí como siempre. Muchas gracias.